Dios les bendiga. Estamos transmitiendo este mensaje cada día por medio del cual usted puede entender el propósito de Dios. Compartirles esta palabra que se llama arrepentimiento o impenitencia. Hechos capítulo 20, verso 21 dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos del arrepentimiento, estamos hablando de algo fundamental en la vida de un cristiano. Sin esa condición no hay perdón. Sin esa condición de arrepentimiento no hay entrada a la gracia. Sin esa condición de arrepentimiento no hay salvación. Para que haya un arrepentimiento verdadero, se debe, número 1, reconocer nuestra condición. Y número 2, reconocer la soberanía de Dios. El arrepentimiento es la condición mínima que Dios presenta para el perdón, para entrar a la gracia y para la salvación. El arrepentimiento es algo que Dios nos lo da precisamente para que podamos entrar a tener bendiciones como cristianos y como sus hijos. Cuando hablamos de arrepentimiento pudiéramos hablar de muchas definiciones, pero quiero decirle en esta hora, el arrepentimiento es un proceso en el cual nos lleva a tener una relación con Dios. Cuando nosotros miramos en Hechos capítulo 3, verso 19, empieza con esa palabra: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, cuando hay un arrepentimiento, debe de ir seguido de un paso que se llama conversión. Los pecados van a ser perdonados y va a venir tiempos de refrigerio. Cuando nosotros empezamos a mirar el arrepentimiento es algo que genera un cambio en la persona. Hay quienes hablan de la llamada metamorfosis. Es precisamente en lo que tiene que ver con un capullo. Podríamos decir nosotros con algo tan insignificante o que causa como fastidio. Podríamos nosotros decirlo de esa manera. Pero que el resultado final, milagrosamente, viene trayendo unos resultados como una hermosa mariposa. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hablar del arrepentimiento es hablar de una fórmula de muerte, porque cuando hablamos de arrepentimiento estamos hablando que el ser humano va pecando, va caminando en el pecado y para de pecar. A eso se le llama arrepentimiento. Y entonces da la vuelta y a esto se le llama conversión. Y ahí es donde la persona da un paso que tiene que ver con la parte del bautismo en el nombre del Señor. Cuando hablamos del arrepentimiento como fórmula de muerte, estamos diciendo que la persona, ya como lo declara la Biblia, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O como lo dijera Pablo, juntamente con Cristo estoy crucificado. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ya andábamos en las corrientes del mundo, pero ahorita nosotros hay una vida diferente. Es importante mirar esto, que Dios a través de su palabra nos muestra que el arrepentimiento es algo que nos muestra de que debemos de morir definitivamente para el mundo y vivir para Dios. La pregunta: ¿Dios se ha arrepentido alguna vez? Si hablamos del arrepentimiento, hablamos de algo que tiene que ver para con los humanos. Un día un hombre llamado Jonás se hizo una pregunta o formuló una pregunta. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Él tenía la inquietud. Dios se puede arrepentir. Pero la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero el arrepentimiento de Dios es diferente al nuestro. Porque si usted mira en Génesis capítulo 6, versos 5 al 6, dice que era un dolor. Era como por decir algo, se sintió defraudado. Y vio Jehová que la maldad del hombre era mucho en la tierra, y que todo designio de pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra,
y le dolió en su corazón. Pero cuando nosotros miramos otra versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente dice: entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, y se le partió el corazón. Entonces aquí está hablando de una manera del dolor que él siente por el sentirse defraudado por el hombre. Porque cuando uno le da la confianza y Dios nos ha dado tantas cosas, realmente es de renumerarlo con actitudes, comportamientos, con entrega a Él. O sea que en este caso, el arrepentimiento nuestro es porque lo ofendimos a Él, que es nuestro Creador, que es la autoridad máxima, que es soberano, y que nuestra condición es pecaminosa. Si nosotros empezamos a mirar el Salmo capítulo 51, verso 1 al 19, usted va a encontrar 31 expresión del salmista, donde él se está refiriendo: mis, yo, he pecado, sea tenido, purifícame, seré, lávame, hazme, recrea, devuélvame, susténtame, líbrame, abre mis labios. Pero cuando yo comienzo a mirar cómo termina, él termina diciendo: ofreceré. Porque cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de reconocer nuestra condición. Cuando hablamos de arrepentimiento, estamos de reconocer la soberanía de Dios. Entonces, uno para de pecar y empieza a dedicar su vida a consagrarla a Dios. La predicación de la doctrina del arrepentimiento, las primeras palabras registradas por Juan el Bautista estaban en esa predicación: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Mateo capítulo 4 verso 17 empieza a decir que ese fue el mensaje con que el maestro empezó a predicar. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Marcos 1:15 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y en Lucas 24, 36, 45 al 48 dice que mientras aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Y entonces el Señor les recuerda y dice: esto era necesario para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas.